Amén. Dios les continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. Un saludo para todos los que nos ven en línea. Dios les bendiga ricamente. Gracias por apoyar este ministerio. Si desea también, yo sé que nos apoyan en oración, pero si nos desean también apoyar con una ofrenda, puede por el banco Bank of America, por Zelle, Ministerio Tiempo con Dios, y el email es ministeriotcd@gmail.com. Gracias, Dios les bendiga ricamente. Esta mañana vamos a continuar hablando del Evangelio de Juan. Ustedes saben que el Evangelio de Juan comenzamos la semana antepasada, vamos hoy a retomarlo. La semana pasada tuvimos la Santa Cena, pero hoy vamos a continuar con este precioso Evangelio. Un testigo fiel. Un testigo fiel es el tema en esta mañana. Vamos a hablar de un testigo fiel, Juan el Bautista. Ahora, si ustedes recuerdan la semana antepasada, para traerles un poquito a la memoria, nosotros aprendimos cuando comenzamos a predicar este Evangelio de Juan que Jesús siempre ha existido, que también el Señor se encarnó y vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, que eso somos todos nosotros, la iglesia. Que siempre Jesucristo, cuando caminó aquí en la iglesia, fue 100% Dios, 100% hombre cuando estuvo aquí. Que murió también en una cruz, derramando así su sangre preciosa para limpiar nuestros pecados y justificarnos ante Dios. Amén. Amén. También vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Amén. Un poquito así alto, está bien. Por favor, quiero que el micrófono esté un poquito alto, porque así de esa manera también nos pueden escuchar en línea mucho mejor. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Entonces el Señor dice que vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero hoy vamos a hablar bajo el tema un testigo fiel. Vamos a orar para poner esta palabra del Señor en sus manos, para que haga efecto en el corazón de todos aquellos que necesitan la palabra de Dios, y más en un tiempo tan difícil en el cual estamos nosotros viviendo. Solo Cristo salva, solo Cristo transforma, solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento porque nos has bendecido de una manera especial. Gracias por este lugar, gracias por tu presencia, gracias por la oportunidad una vez más de predicar tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, pedimos que tú prepares la tierra del corazón de tantos que te necesitan, Señor, que tú pongas en ellos el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor, y sean transformados para la gloria y la honra tuya. La palabra de Dios dice, en el nombre de Jesús, dice en Juan capítulo 1 del versículo 19 en adelante. Del 19 al 28 vamos a estar predicando en esta mañana. En el nombre de Jesús, toda la iglesia dice amén y amén. Dice así la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron: ¿eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar testimonio o respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Gloria a Dios. Comencemos en esta mañana, hermanos y amigos que me escuchan, en conocer quién fue Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? El nacimiento de Juan el Bautista fue milagroso. Él nació de padres ya ancianos y que no podían tener hijos. Entonces, en la vejez, el Señor hizo el milagro y les dio este hijo que llegaría a ser un profeta. Su padre fue Zacarías, un sacerdote levita, y su madre fue Elizabeth, que era prima de la Virgen María. El ángel Gabriel anunció a Zacarías que tendría un hijo, noticia que Zacarías recibió con incredulidad. Por eso quedó mudo hasta que Juan el Bautista nació y le tuvo que poner el nombre Juan. Juan nació antes que el Señor Jesús. El ángel le dijo a Zacarías que Juan sería grande delante de Dios y que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y que haría que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor. Lucas capítulo 1 del 13 al 17. Su vida adulta, la vida de Juan el Bautista, se caracterizó por su amor, devoción y entrega a Jesucristo. La voz de Juan era de uno que clama en el desierto: enderecen el camino del Señor, enderecen el camino torcido. Juan predicaba a un pueblo que desesperadamente necesitaba un Salvador. No muy diferente a lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Esta comunidad necesita desesperadamente un Salvador, y nosotros somos los Juan el Bautista que Dios quiere usar. Somos nosotros. Mucha gente anda caminando en ignorancia, sin saber que van camino a la condenación eterna. Y nosotros somos esos Juan el Bautista de hoy en día, modernos, que Dios llama a levantarnos, a enfocarnos en Él y a llamar a la gente a la salvación, al arrepentimiento, a la entrega total a Cristo. Nosotros somos esos Juan el Bautista que Dios quiere usar. Pero a veces nos ocupamos en tantas cosas de este mundo que se van a quedar aquí. La palabra de Dios dice que sin nada hemos venido a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Necesitamos ser las manos del Señor, los ojos del Señor, la boca del Señor, en un mundo que perece. Juan el Bautista fue el primer profeta de Dios en el Nuevo Testamento. Desde el tiempo de Malaquías, que fue el último profeta en el Antiguo Testamento. La venida de Juan el Bautista se anunció unos 700 años antes en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos del 3 al 7. El ministerio de Juan el Bautista fue íntegro, puro, predicaba exactamente la palabra de Dios, y a él no le importaba agradar a la gente, le importaba agradar a Dios y ser fiel a su palabra. Juan dijo de sí mismo: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Juan 3:28. Él sabía exactamente la misión que Dios le había encomendado. Él había nacido con una misión de anunciar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Era un hombre humilde y entregado totalmente a Él. Juan el Bautista fue el profeta que Dios
usó poderosamente para llamar a las personas al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Pero exactamente cuál fue su mensaje. Exactamente cuál fue su mensaje. Preste mucha atención en esta mañana. En Mateo capítulo 3, versículos del 5 al 7, dice que todo Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán salían a él confesando sus pecados y siendo bautizados por Juan. Pero para ser bautizados por Juan, la gente tenía primeramente que reconocer su pecado y arrepentirse de él para estar preparados para la venida del Señor. El bautismo de Juan mantuvo a muchos de los fariseos religiosos lejos de bautizarse, porque ellos no se veían como pecadores a sí mismos. Su orgullo era demasiado grande. Por eso no se bautizaban. A los cuales Juan el Bautista llamó generación de víboras, advirtiéndole que no se confiaran de que eran salvos porque eran judíos, sino que dieran frutos reales de arrepentimiento. Mateo capítulo 3 del 7 al 10. Ellos creían que eran mejores que los demás, cuando en realidad es que todos, aún ellos, necesitamos de arrepentirnos. Necesitamos arrepentimiento delante de Dios. Lo mismo sucede hoy en día. Mucha gente piensa que será salva porque es buena, y eso es un autoengaño. Tú le preguntas a las personas, ¿por qué vas a ir al cielo? Y te dicen, no, porque yo no le hago daño a nadie. Eso es un autoengaño. La gente no se salva por buena, se salva por arrepentirse de sus pecados, creer en Jesús y vivir obedeciéndolo, obedeciendo su palabra. No, yo conozco a Dios. Si no conoces su palabra, no conoces a Dios. Tienes que dar el paso de conocer su palabra. Si te arrepentiste de tus pecados y te entregaste a Él, pusiste la fe en Cristo, necesitas crecer en el conocimiento de Dios para que realmente lo conozcas. El arrepentimiento, hermanos, significa que no deseamos hacer lo que ofende a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento, que nosotros le damos la espalda a todo lo que le desagrada a Dios. Y eso era lo que predicaba Juan el Bautista, el arrepentimiento de pecados, un arrepentimiento genuino. Lucas capítulo 3, versículo 3 dice: y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y les decía a las multitudes que acudían para que él los bautizara: camada de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3, del 7 al 8. Den frutos dignos de arrepentimiento. Una vida cambiada comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Debemos orar al Señor para que ponga en nosotros arrepentimiento. Hay un arrepentimiento que es para salvación, pero hay un arrepentimiento que es diario, que debe estar en la vida del cristiano, que es un arrepentimiento para santificación, porque todos los días pecamos delante de Dios y necesitamos ese arrepentimiento para santificación de nuestras vidas y nuestras almas delante de Dios. Ahora, ¿cómo nos aplica el mensaje de Juan a nosotros hoy en día? Juan el Bautista sabía que una verdadera conversión a Jesucristo tenía que dar frutos reales de verdadero arrepentimiento. Él los estaba llamando, como hacemos nosotros, llamando, ¿verdad? Los estaba llamando a tener una relación real con Dios y no cumplir ritos y ceremonias muertas que no traen ningún beneficio y que desagradan a Dios. Por eso el Señor dijo: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿No sucede hoy mismo lo mismo? Hermanos,
si somos sinceros, ¿no sucede hoy lo mismo? Hay un montón de gente que honra a Dios con sus labios, da gracias a Dios, gracias por lo lindo, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro, pero su corazón está lejos de Dios. Porque no es suficiente darle gracias. Está bien que le dé gracias y que admire su belleza, su grandeza, toda su creación. Está bien eso. Pero Él quiere tener una relación real contigo, que des frutos reales de arrepentimiento, que de verdad te consagres a Él de todo corazón. Si dices que eres cristiano, significa que eres un hombre y una mujer que sigue sus mandamientos, que vive una vida en entrega total al Señor, en sumisión a Él y a su palabra. Jesús dijo: el que me ama obedecerá mi palabra. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en Él. También el Señor dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas realmente, obedéceme, entrégate a mí de todo corazón. Hermanos, pero por sus hechos, muchos lo insultan. No importa que digan que grande, pero con sus hechos, su corazón está lejos. Sus hechos desagradan, son desobedientes, hacen lo que les da la gana. Porque en realidad su corazón está lejos de Él. Está lejos de Él. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. El árbol bueno no puede dar frutos malos, y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Por sus frutos los conocerán. Y no estoy hablando de perfección, estoy hablando de una vida entregada que da los frutos reales de arrepentimiento a Dios. Por el contrario, a estas personas les gustan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Desean más lo material que lo espiritual. ¿Cómo usted puede saber si su corazón está con Dios? ¿Cuál es tu tesoro? El Señor dijo: donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu primer amor? ¿Qué es lo primero que piensas cuando te levantas en la mañana? ¿En Dios? ¿En darle alabanza? ¿En buscar su palabra? ¿En orar? ¿O en el dinero? ¿En las preocupaciones de este mundo? Hermano, todo eso se va a quedar. Enfóquese en Dios, enfóquese en lo eterno, enfóquese en lo espiritual. ¿Qué es lo que vale la pena realmente aquí, en esta vida? No le estoy diciendo que no trabaje, lo que estoy diciendo es que ponga las prioridades. Dios primero, después todo lo demás. Hermanos, no es tiempo de jugar al cristiano. O eres o no eres. Decídete de qué lado estás. Dios quiere usarte. Dios nos ha llamado como iglesia y Él quiere usarnos. Pero no dejemos que el enemigo nos engañe con los afanes de este mundo. No lo permitamos. Hay mucha gente que se va a una eternidad sin Cristo, pero porque usted no le habla. El trabajo de nosotros como iglesia es orar y predicar el evangelio. Y la salvación es del Señor. No sabemos cuándo Dios va a salvar esa vida. Pero necesitamos estar haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Enfocados en el deseo del corazón del Señor. Si eres cristiano realmente, se deben manifestar esos frutos en ti. De lo que hablaba el profeta Juan. Los frutos dignos de arrepentimiento. Dios desea de nosotros
un verdadero arrepentimiento de pecados, una fe genuina en Jesús que se manifiesta, vuelvo y repito, en una vida consagrada totalmente a Él y a su palabra. Para poder entender mejor el Evangelio, escuchen muy bien en esta parte, necesitamos entender cómo Dios nos juzga, cómo Dios juzga al ser humano. Dios juzga al ser humano por los 10 mandamientos, por su ley. Si yo les preguntare a ustedes en esta mañana, ¿alguno de ustedes ha robado alguna vez, aunque sea algo pequeño? ¿Qué usted me respondería? Responda allí en su mente, con Dios, y no venimos a bochornar a nadie. Respóndalo en su mente. ¿Cómo se llama la persona que roba? Ladrón. Yo me estoy haciendo esas preguntas también yo mismo. Ladrón. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tomado el nombre de Dios en vano? ¿Cómo se llama la persona que toma el nombre de Dios en vano? Blasfemo. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha mirado o ha deseado la mujer o el hombre de su prójimo? ¿Cómo se llama la persona que desea el hombre o la mujer de su prójimo? Adúltero, adúltera. Jesús dijo que todo aquel que mire una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en su corazón. Mateo capítulo 5, versículo 28. Así que hasta aquí ya nosotros hemos confesado que somos ladrones, blasfemos y adúlteros. Y estos nada más son 3 de los 10 mandamientos. Ahora, ante la ley de Dios, ¿somos culpables o inocentes? Culpables. ¿Qué merecemos? ¿Vida o muerte? Muerte eterna. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No nos podemos relacionar con Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Dios es un Dios santo. Esa es su naturaleza, su atributo. Es que Él es santo y no puede relacionarse con el pecado. No puede. Entonces, según la ley de Dios, en el día del juicio, hermanos y amigos, tendremos que enfrentar la ira de Dios por el pecado y la condenación, y ir a la condenación eterna. Pero les tengo una buena noticia a todos los que se arrepienten de sus pecados y ponen la fe en Jesucristo para salvación. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero después dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Qué buena noticia. Muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Dios nos ha dado una oportunidad en Cristo. La Biblia dice, estoy concluyendo ya con esto, la Biblia dice que habrá un juicio donde todos estaremos delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba según haya hecho cuando estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Hermanos y amigos, hasta aquí hemos visto claramente que Dios nos juzgará por su ley, que son los 10 mandamientos. Y hemos entendido que somos culpables, pero que Dios en su amor ha dado una oportunidad en Cristo. Él es el arca de la salvación. Así como Noé predicaba en aquella época
y lo tildaban por loco. Así a muchos predicadores lo tildan de loco hoy en día, ¿verdad? Predicamos y predicamos y predicamos y les decimos: vengan al Señor, entren en la barca de salvación que es Jesucristo. Y mucha gente está tan ocupada en sus cosas. Pero llegará un día donde se cerrará esa barca y no habrá más oportunidad para aquellos que han rechazado a Cristo. Por eso te digo en esta mañana, Dios es amor, pero también Dios es juicio. Él también juzga. Él también juzgará a todos aquellos que no se arrepienten, que viven para ellos mismos. Los juzgará. Así que en esta mañana te digo, ven a Jesús. Ven a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio en Marcos capítulo 1, versículo 15, dijo: el tiempo se ha cumplido. Y decía: y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso decía el Señor, ese era el mensaje del Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cada vez que usted oye la palabra de Dios predicada, el reino de los cielos se acerca a usted, dándole una oportunidad de vida. Dándole una oportunidad de vida. Por eso te digo, ven a Jesús. Entrega tu corazón a Jesús antes que sea demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Si sientes que Dios te está llamando, allí donde estás, en las redes sociales, donde quiera que estés, aquí mismo en la iglesia, entrega tu vida totalmente a Jesús. Porque Él es el único camino, la verdad y la vida al Padre. Él es el único. Mucha gente dice Dios, 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 pero no nombra a Cristo. ¿Sabías tú que Cristo es Dios y que se encarnó? Es Dios que se encarnó y vino a este mundo a morir por ti, a derramar la sangre preciosa que te limpia de todo pecado y te reconcilia con el Padre. Ahora, ¿cómo lo hago? Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ven a Jesús en esta tarde. Entrégate al Señor. Es la mejor decisión que puedes hacer en tu vida. Es darle tu vida a Cristo. Amén. Vamos a orar en esta tarde ya para despedirnos. Dios les bendiga grandemente. Gracias por haber estado aquí. Y si sientes el llamado del Señor en esta tarde, vamos a orar. La iglesia, por favor, les pido que oren por salvación a aquellas personas que necesitan salvación en este momento. Padre, yo te pido por aquellos que te han dicho que sí en su corazón, Padre. En este momento te pido que los salves, que los cambies, que escribas, Señor, su nombre en el libro de la vida. Y que cambies su vida, Señor, que produzcas en ellos el hacer como el querer de tu buena voluntad, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Aleluya. Si le has entregado tu vida a Cristo en esta tarde, hable conmigo, hable con mi esposa. Si estás en las redes sociales, escríbenos ministerio.tcd@gmail.com y allí nosotros podemos saber de ti y poderte escribir también. Si necesitas una Biblia, hacértela también llegar en cualquier parte donde estés dentro de los Estados Unidos. Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos en este día y que el Señor los acompañe a todos.